Buenas, soy David. Voy a presentar el proyecto de la unidad 08 de Java y vamos a ello. En este caso, lo que necesito es voy a mantener la clase catálogo. Voy a crear un archivo en binario con los datos de varios videojuegos. En este catálogo he eliminado, antes tenía un catálogo de canciones y videojuegos, ahora he eliminado la parte de canciones y solo he dejado los videojuegos. Cargar los datos del fichero en memoria, es decir, en un objeto de tipo catálogo, pues cargar los datos que haya en ese archivo. En un menú de opciones de gestión y que al elegir salir se guarden los datos en tres formatos: binario, persistente y de texto. ¿Vale? He eliminado las canciones del catálogo, solo se han mantenido los videojuegos. Por lo cual la clase catálogo, o sea, la clase canción y la clase objeto, que era una clase genérica, han sido eliminadas. De errores se han eliminado los errores que eran referentes a las canciones. Y poco más. El menú se ha quedado en la mitad: alta videojuego, baja, modificar, mostrar el catálogo y salir. Y los videojuegos van a seguir estando ordenados por la fecha de lanzamiento y el control de errores. Para el tema de guardar datos en ficheros y demás, voy a crear una clase que se llama Data Manager, que va a tener las funciones para leer y escribir en los distintos archivos. Videojuegos.bin va a ser el archivo original que se carga al principio, que tiene varios datos. Y luego se van a guardar en otros tres archivos que se van a llamar videojuegos binario, videojuegos persistente y videojuegos texto. Cada uno con su referente, o sea, con su extensión necesaria. Vale, vamos directamente con el código. Aquí a la izquierda podemos ver los paquetes. Tenemos el paquete para catálogos, el paquete para errores, el paquete para los objetos, el paquete para las operaciones con ficheros y el paquete principal. La clase catálogo sigue siendo prácticamente igual, porque como era genérica no he tenido que tocar nada. De hecho, creo que está todo igual. Sí, está todo igual. Es igual que antes. La clase de errores, pues bueno, he quitado las funciones referentes a las canciones, que era la cantidad de artistas, si no me equivoco, y he añadido uno que es plataforma inválida con una cadena, que simplemente muestra la plataforma que tú has introducido, que eso no existe. En fecha, si no me equivoco, lo que he añadido es solo una función, que es la función parseFecha, que recibe una cadena y la cadena la convierte en un objeto de tipo fecha. Recibe una cadena con el formato lo va a dividir en un array, que van a ser tres cadenas, y dichas cadenas las va a convertir en un entero y va a llamar al constructor de fecha. No tiene pérdida. En plataforma no he tocado nada, sigue estando igual. En videojuegos donde más cambios he hecho, aparte de volver a añadir el título y la fecha originales al videojuego, porque he tenido que eliminar la clase objeto, he implementado aquí la interfaz serializable para el tema de pasar el juego a un archivo de forma persistente. Tenemos un constructor nuevo que va a recibir una cadena para cada atributo. Y luego cada set, hay un set nuevo para cada atributo que va a recibir una cadena. Y los que sean cadenas directamente, pues va a asignarlo con el trim, porque en algunos casos puede contener un espacio la cadena que se ve aquí. Por ejemplo, aquí en la fecha pues no le podemos dar una cadena, porque la cadena no es el objeto fecha. Entonces aquí es donde llamamos al parseFecha, que estaba en fecha. Se le pasa la cadena con el trim para que no haya espacios. Y aquí hacemos el catch del error que se propagaba antes, desde la clase fecha. Aquí tenemos el setPrecio, que simplemente se convierte a float con un parseFloat. El tema de las plataformas, no nos hace falta hacer un set de la cantidad de plataformas, porque en la cadena que se da ya viene formateado de una forma en la que vamos a saber cuántas plataformas hay. Porque viene una cadena en la que las plataformas están separadas por una coma y un espacio. Entonces, si separamos las plataformas en un array y las separamos por la coma, vamos a tener ya el tamaño o sea, cuántas plataformas hemos cogido con el tamaño de ese array,
que es lo que hacemos aquí, plataforma plats.length. Luego vamos a ir añadiendo a cada uno la plataforma. Tenemos que hacer un catch porque puede que la plataforma introducida sea incorrecta. Es decir, a lo mejor en vez de PlayStation está mal escrito y pone PlayStation o algo así. Entonces pues aquí te va a saltar el error y no va a parar el bucle for. Simplemente esa no la va a añadir. Y aquí pues llamamos a plataforma, convertir a plataforma. Creo que este también lo ha añadido, no estoy seguro, creo que sí. No, creo que ya estaba de antes. Que coge una cadena y la cadena la convierte en un objeto de tipo plataforma. Lo podemos ver en un momento. Está aquí. Toma una cadena y la cadena, dependiendo del case que sea, lo va a convertir a una plataforma u otra. Los getters siguen siendo los mismos. Mostrar datos, toString. Y aquí vienen algunas funciones nuevas. Este par de aquí. El toBinary y el parseJuego. Voy a ir primero con el parseJuego, que es más sencillo. El parseJuego simplemente es como el parsefecha de antes. Recibe una cadena y lo va a convertir en un juego. Va a recibir una cadena con este formato de aquí, que van a ser los campos, es decir, los atributos separados por punto y coma, y las plataformas van a ir separados por comas. Por lo cual las plataformas se van a considerar como un atributo en sí, que luego se va a dar y se va a dividir en la plataforma. En el set plataforma, perdón. Lo mismo de antes, se convierte en un array haciendo el split con el punto y coma, y se crea un nuevo videojuego, que de hecho esto pues podría simplemente coger esto de aquí y ponerlo aquí, quitar esto de aquí y quitar esto de aquí. Y seguiría funcionando igual. Simplemente vamos a ir cogiendo, vamos a llamar al constructor de videojuego que hemos creado antes, que recibe 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y va a llamar a los diferentes setters. Cada setter va a utilizar su cadena y va a realizar la función que tenga que realizar. Vale. Eso era todo. Bueno, todavía no es todo, queda el toBinary. El toBinary este lo voy a explicar luego cuando lleguemos a la parte en la que lo usamos. El main. En el main se puede ver aquí a la izquierda que no hay tantas funciones como antes, porque he eliminado la mitad prácticamente de funciones que eran para las canciones. Sin embargo, no las he tenido que tocar mucho. Pedir títulos sigue estando aquí. Mostrar datos ya simplemente muestra los datos del catálogo de videojuego. En realidad esto no debería ni hacer falta, pero tampoco hace que deje de funcionar, así que lo voy a dejar ahí. Nos quedan eliminar videojuego, modificar videojuego, que siguen estando exactamente igual. Aquí tenemos una función nueva para insertar videojuego y es una función exactamente igual. Está sobrescrita, es una polimorfia. Y sobrecargada, perdón. Y lo que recibe aparte es un videojuego en el atributo, o sea, en los parámetros. Y lo que va a hacer con ese videojuego es que en vez de generar un nuevo videojuego aquí, simplemente este videojuego es el que va a introducir. Esto se va a utilizar para cuando se lean videojuegos del archivo binario que está original escrito. Puede que esos videojuegos no estén ordenados. Ahí no hay un control de orden. Entonces, a la hora de introducirlo en la estructura que está en memoria, se van a introducir... Perdón por la moto. Se van a introducir ordenados. Entonces luego cuando se vayan a escribir en los 3 formatos que se van a guardar, van a estar ordenados ya de por sí. Simplemente ejecutar opción, modificación del switch para que haya menos opciones, en el menú también, el control de la salida y el cambio del menú, obviamente. Y el while, el main. En el main ya no está creado el catálogo de canciones, obviamente. Y ahora tenemos lo siguiente. Primero grabamos una serie de juegos en el archivo videojuegos bin. Y llamamos a datamanager.grabardatos. Esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Nos va a preguntar... Primero nos va a mostrar los datos que hay en el archivo binario. Si no hay nada, no va a mostrar nada. Y luego nos va a preguntar si queremos escribir datos nuevos. Y si le damos a que sí, nos va a dar la opción de o sobreescribir los datos que ya hay, o añadir datos extra al final. Sigamos a la función, que es esta. Vemos aquí que va a llamar a una función mostrar datos, que simplemente va a mostrar los datos del archivo con un try, catch y un while.
Y luego va a hacer esta serie de ifs, ¿no? ¿Quiere escribir nuevos datos? Pregunta. Si responde que sí, entra en el if. Preguntar si se quieren sobreescribir los datos o añadir más. Y lo mismo de antes, una pregunta que sí pregunta, cargar sobrescrito, que no, cargar nuevo. El cargar sobrescrito y el cargar nuevo tienen exactamente el mismo código. Lo único que cambia es esta línea de aquí, que es a la hora de crear el file output stream, que se le ponga el true para que añada al final o para que no añada al final, básicamente. El sobrescrito no va a añadir al final, simplemente lo va a reescribir todo y ya está. Por cierto, los archivos binarios y de texto y demás están todos en una carpeta que se llama datos. Que no sé por qué no sale aquí, a lo mejor la tengo que incluir de alguna forma. Un segundito. Vale. Viendo de estornudar. Después de grabar los datos, vamos a cargar los datos en memoria. Para eso le vamos a dar el catálogo y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Es un simple try catch muy grande porque tiene muchos comentarios, que es lo siguiente. Creamos un file input stream con los datos. Vamos a crear una cadena que va a contener todos los datos del archivo binario. Es una cadena completa, es una cadena que si el archivo mide 500 bytes va a tener los 500 bytes enteros. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy creando una cadena que va a contener todos los datos del archivo y además estoy llamando al constructor con los bytes, es decir, datos, que es el archivo, .read all bytes, y le estoy pasando el otro parámetro para que le diga que esos bytes están codificados en UTF-8. ¿Por qué? Porque si ahora vamos a videojuego, a la función toBinary que escribí antes, esta función va a devolver un array de bytes codificados en UTF-8. Lo que va a hacer esta función es crear una cadena con todos los datos con un formato diferente al toString, con todos los datos y atributos de la función, o sea, de la función de la clase, perdón, del objeto, y a esa cadena le va a utilizar la función getBytes. Y la función getBytes va a devolver esa cadena en bytes codificada de la forma que tú le digas. Y en este caso yo le he dicho que va a estar en UTF-8. Entonces a la hora de leerlo, le tengo que avisar que va a estar en UTF-8, que se le avisa aquí. Luego vamos a crear una lista separando por líneas. ¿Vale? All data es una cadena. Si le doy a .lines, esto me va a devolver un stream de tipo string, pero para no tener que importar string y porque no hemos dado streams, simplemente la vamos a convertir en una lista con el toList. Y vamos a guardar una lista de cadenas en la que cada elemento de la lista va a ser una línea del archivo. Como ya tenemos una lista y ya hemos dado lista, creamos un iterador, iteramos sobre la lista y vamos a ir utilizando la función insertar videojuego que utilizaba el catálogo y un objeto de tipo videojuego para insertarlo en el catálogo. Entonces llamamos a main.insertar videojuego, le damos el catálogo donde se va a insertar y le pasamos el videojuego, que como lo que tenemos es una cadena, nos hace falta el parseJuego que convierte una cadena en un objeto de tipo juego. Videojuego.parseJuego, hacemos casting, es necesario porque es un iterador, a cadena y le pasamos el iter.next. Que no se nos olvide cerrar el archivo y listo. Hemos terminado de cargar los datos en memoria.